que el riñón, bueno, los riñones, porque así tienen que decirle a la gente, luego le dices, es que su riñón no funciona, pero tengo dos. No, los riñones, este, son órganos que se encargan entonces de eliminar productos a través de la orina. Decíamos que nosotros producimos alrededor de 1.500 mililitros de orina diariamente. En este aspecto, los volúmenes urinarios que nosotros producimos, pues, nos pueden dar una idea de cómo está funcionando el riñón. ¿Sí? De tal manera que si tenemos un riñón que está orinando poco, ¿cómo sabríamos que está orinando poco ese riñón? Bueno, viendo que el volumen urinario en 24 horas, por ejemplo, fuera menor a medio litro, estaríamos hablando de oliguria. ¿Sí? Anuria es cuando el volumen es menor a 100 mililitros. La anuria en realidad significaría que no orinas absolutamente nada, pero la anuria absoluta no existe en realidad. Siempre va a haber algún chisguetito de orina que produzcamos diariamente. Que no la orinemos es diferente, ¿no? Si en un día producimos solo 20 mililitros de orina, eso no va a ser suficiente para producir un estímulo en la vejiga para orinar. La vejiga tiene un estímulo o un umbral de cerca de 200 mililitros para empezar a sentir la necesidad de ir a orinar. ¿Sí? Y entre más orina tenga, pues más imperiosa es la necesidad. Y la poliuria se refiere a una producción o a una cantidad excesiva de orina en el día, generalmente por arriba de 3 litros en 24 horas. Nosotros podemos orinar mucho si tomamos demasiada agua, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ingieren cantidades excesivas de agua, pues van a ocasionar que tengan volúmenes urinarios muy altos. La intoxicación hídrica se refiere a eso, a un incremento muy importante en la cantidad, espera un ratito, okay. Espérenme, sí tenemos. Que me estaban preguntando por una sutura y resulta que sí hay y me dijeron que no había. Pero bueno, ¿qué pasaría si tomamos demasiada agua? Si ustedes de repente, hay un video por ahí de un fulano que de repente se les ocurrieron hacer un reto en el que se tomó, creo que 4 o 5 litros de agua eh, rápidamente, ¿sí? Obviamente esa cantidad de agua, pues la mayor parte se absorbió y al absorberse, pues disminuyes la osmolaridad sanguínea porque hay demasiada agua. Los riñones no van a ser capaces de poder eliminar tal cantidad de agua administrada tan rápidamente y pues, ¿qué creen que le pasó? Pues se murió, ¿verdad? Seguramente se murió de una falla cardíaca, hizo un edema agudo de pulmón y pues adiós. Se murió ahogado. Eh, entonces, estos términos son muy importantes, la oliguria, la anuria y la poliuria. Y el filtrado glomerular normal es de 90 a 125 mililitros por minuto, ligeramente menor en la mujer y un poquito más alto en el hombre, ¿no? En la mujer anda por ahí de 105 el promedio y en el hombre en 125. Esto tiene que ver con, obviamente, con la estatura y el peso, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que los riñones pues tienen varias funciones. Una es la eliminación de productos a través de la orina. eh, eliminamos sustancias tóxicas, eliminamos fármacos, eliminamos electrolitos, eliminamos sales, eliminamos sustancias nitrogenadas y a través de la orina o de estos procesos el riñón se va a encargar de regular el volumen sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Y normalmente entonces los riñones a través de la excreción del agua van a mantener un volumen sanguíneo adecuado, ¿sí? Mantiene los niveles de sodio, de potasio, de calcio. A ver, vamos a ver, Emilia Alquicira,
¿Cuánto lo normal de potasio sérico? Aquí estoy, doctor. Ajá. La verdad no me acuerdo muy bien, pero creo que era arriba de 58. No, ya con eso ya se murió. A ver, Sería entre, ay, perdón, ajá, a ver, sería entre 3.5 y 4.5 mil equivalentes. 4.5 miliequivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un margen muy pequeño el potasio. El riñón se encarga de regular esos niveles de potasio, de tal manera, cuando veamos la insuficiencia renal crónica, vamos a ver que una de las complicaciones más importantes que presentan estos pacientes es la hipercalemia. Potasios séricos arriba de 5, 6, 7, y el potasio entre más alto va dañando la placa neuromuscular y el sistema de conducción cardíaca. Entonces termina bloqueando el el nodo y ocasionando paros cardíacos. El sodio sérico es uno de los electrolitos más importantes en el organismo. A ver, Julio, ¿andas por ahí? Sí, Doc, aquí A ver, andamos. ¿cuánto lo normal de sodio sérico? ¿De sodio? De Ajá. 135 a 145, si mal no recuerdo. Exacto. El sodio es quizás una de las sales más importantes en el organismo para mantener y regular el volumen del agua. ¿Sí? El sodio siempre se va a excretar con agua y siempre se va a reabsorber con agua. De tal manera que si nosotros ingerimos grandes cantidades de sodio, o sea, por ejemplo, van al Burger King y piden una Whopper doble con papas grandes, la cantidad de sal que tienen las papas y la carne de la hamburguesa es la misma que necesitamos en alrededor de una semana. Entonces, de una sentada, de no sé en cuántas mordidas se acabe una hamburguesa de estas, pero en ese ratito ustedes ya se echaron toda la sal que necesitaban para toda la semana. Y eso, desde luego, obliga al riñón a activar una serie de mecanismos para intentar eliminar el exceso de sodio. Si ingiriéramos grandes cantidades de sodio, ¿qué creen que nos pueda pasar de manera aguda? A ver, Javier Cedillo, decirle. ¿Qué te imaginas que sucedería o qué va a suceder si ingieres grandes cantidades de sodio en un día, en un rato? Lo escucho algo trabado, no sé si me volvió a preguntar. ¿Qué pasa si consumes grandes cantidades de sodio en un solo día? ¿Qué te podría pasar? Bueno, pues podría ser trabajar de más a los riñones. Ajá, sí, pero ¿y eso cómo te darías cuenta? Um, Lo primero que va a pasar es que al tener grandes cantidades de sodio en plasma, pues requeriríamos agua para diluirlo, ¿no? Y mantener la osmolaridad sérica estable. Entonces los riñones disminuirían los volúmenes urinarios, haríamos oliguria con la intención de absorber más agua, ¿sí? Y en un organismo sano se activarían mecanismos de la sed. Te daría sed y sentirías la necesidad de estar tomando agua. Y entonces, como el riñón está dejando de orinar para tratar de compensar el, el aumento de la osmolaridad y tú estás tomando agua, porque el cerebro te está diciendo que tomes agua, entonces en un inicio nos vamos a edematizar. ¿Sí? Seguramente se nos van a hinchar mucho las piernas, pero al cabo de algunos días el riñón volverá a lo normal y el hipo será capaz de eliminar esa cantidad de sodio. Pero si mantenemos una ingesta crónica de sodio elevada, pues los mecanismos pueden fallar y es una de las teorías por las cuales desarrollamos hipertensión arterial.
por ingerir grandes cantidades de sodio diariamente. Bueno, el riñón entonces también se encarga de regular el pH sanguíneo. ¿Cuánto es el pH sanguíneo normal, Jair? ¿7 punto qué? A 7,45, ¿de acuerdo? Si está por debajo de 7,35, ¿cómo se llama? Acidemia. Y si está por arriba, alcalemia, ¿de acuerdo? Entonces, el riñón se encarga también de mantener un balance en el pH, un balance adecuado, ¿sí? También regula el fósforo a través de la vitamina D y a través de la paratormona. El fósforo es una sustancia, es un potente diurético, pues estimula la uresis, ¿sí? Eh, y bueno, como decíamos, pues el mantener la osmolaridad sérica, pues es una de las funciones más importantes del organismo, de los riñones, y la osmolaridad sérica, decíamos ayer, que estaba por ahí de 280 milosmoles, ¿no? Regula la presión arterial también, esa es una función muy, muy importante. Ayer veíamos que la presión arterial normal estaba en 120/80, con algunas variaciones, 90/60 hasta 130/84. ¿Sí? Y mencionábamos también que tiene funciones muy importantes en la regulación de la vitamina D al hidroxilarla, ¿de acuerdo? Y también mantiene niveles adecuados de glucosa. Los riñones, normalmente no eliminan glucosa. La glucosa se va a reabsorber y los riñones participan y contribuyen a mantener niveles séricos estables de glucosa. Entonces, como verán, esos dos órganos, esos dos riñoncitos que tenemos, pues cumplen funciones cruciales para el organismo. Y cuando veamos la falla renal aguda, la falla renal crónica, vamos a comprender un poco más el por qué una persona que padece esto, pues desarrolla los signos y síntomas habituales de esos problemas, ¿sí? A ver, entonces, dice que ¿cuál es el umbral de los riñones para eliminar glucosa? A ver, Emiliano. ¿Cómo, Doc? No entendí la pregunta. Sí, los riñones normalmente reabsorben la glucosa, Sí. pero cuando la glucosa supera un valor sérico, empieza a eliminarla. Entonces, ¿cuál es ese valor sérico? No sé, me iría a pensar que es en los límites ya de diabetes, en este caso podría ser arriba de 126. No, es arriba de 180 miligramos Ok. por decilitro nivel sérico. Los riñones empiezan a eliminar glucosa. Entonces, eso te podría servir, por ejemplo, en un paciente diabético que te va a ver a la consulta. Y los pacientes con diabetes generalmente tienden a un día antes de ir a su cita con el doctor, a hacer dietas y cuidarse un poquito y van en ayuno y entonces llegan contigo, le tomas la glucosa capilar y sale en 110. Y tú dices, ah, no, sí, lo tengo, pero bien controlado, ¿no? Y hay dos maneras de descubrir si está bien controlado o no, efectivamente. Una es a través de la hemoglobina glucosilada y la otra es en un examen general de orina. Si en el examen general de orina la persona tiene glucosa, aunque en ese momento contigo tenga 110, si tiene glucosa en la orina, quiere decir que en el momento que tomó la muestra, pues tenía más de 180 de glucosa, ¿sí? Entonces, pues no está controlado. Entonces, los pacientes hacen muchas cosas para intentar engañarnos, sobre todo los pacientes con padecimientos crónicos, ¿no? Entonces tenemos que ir aprendiendo cómo descubrirlos y cómo orientarlos a mejorar sus hábitos. ¿Sale? Bueno,
Pero ¿cómo es que el riñón hace lo que hace? Entonces, el riñón filtra, el riñón reabsorbe, el riñón secreta y finalmente excreta, o sea, elimina. El filtrado glomerular es un fenómeno pasivo que no requiere gran consumo de energía, simplemente es un fenómeno que ocurre por ósmosis entre el intercambio que hay entre el espacio de Bowman, un líquido, y las presiones que hay dentro de los capilares glomerulares. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera esas presiones? Sí, ¿qué es lo que genera las presiones dentro de los capilares o en la sangre? Pues? A ver, Javier, digo Daniel Velázquez. A ver. ¿O qué tipo de presiones tenemos dentro de los vasos sanguíneos? O sea, presión de Ajá. la sangre, o sea, no entiendo la pregunta. No, o sea, no la presión arterial. Dentro de los capilares o dentro de los vasos sanguíneos hay presiones que se generan por las proteínas y por el agua. ¿Sí? Entonces, la presión del agua se llama presión hidrostática y la de las proteínas, la presión oncótica. Estas presiones generalmente tienden a estar en equilibrio, de tal manera que la presión hidrostática evita que el agua se salga de los capilares y la presión oncótica evita que las proteínas se salgan también de los capilares. ¿Sí? Pero cuando el vaso sanguíneo va viajando, suponiendo viene por la aorta, después por la arteria renal, después se va ramificando y llega a la arteria aferente, y ahí los capilares se van haciendo más pequeños, la osmolaridad fuera es menor. Y entonces los capilares van a dejar salir una serie de sustancias, van a dejar salir electrolitos, van a dejar salir sodio, van a dejar salir agua, para que se equilibre esas presiones. ¿Sí? Y en la arteriola eferente ya llegará, o el flujo que llega a ella ya estará filtrado y libre de una serie de sustancias. Pero todo eso que se filtró, que son electrolitos, agua, fármacos, creatinina, nitrógeno ureico, buena parte de todo eso se puede reabsorber, regresa a la circulación sanguínea. ¿Sí? Ayer veíamos que a lo largo de todo el túbulo contorneado y del asa de Henle hay capilares. O sea, a través de esos capilares se realiza la reabsorción.